Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Prima López y yo le estaré hablando sobre el potencial de acción de fibra nerviosa. Las señales nerviosas transmiten potenciales de acción, que son cambios rápidos en el potencial de acción de fibra nerviosa. Cada potencial de acción comienza con un cambio brusco en el potencial de membrana negativo normal en reposo, a un potencial positivo que termina en una vuelta rápida casi igual al potencial negativo. Para conducir señales nerviosas, el potencial de acción se desplaza hacia lo largo de la fibra hasta alcanzar el extremo de la misma. El potencial de acción contiene tres etapas, que va a ser una etapa de reposo, una etapa de despolarización y una etapa de repolarización. En la etapa de reposo es el potencial de reposo de la membrana, antes de que se produzca el potencial de acción. En esta fase se dice que la membrana está polarizada, debido al potencial de membrana negativo de menos de 90 milivoltios que existe. En la etapa de despolarización, en este momento la membrana se va a volver súbitamente permeable a los iones de sodio entrantes, lo que permite el flujo hacia el interior de la acción de enormes cantidades de sodio cargados positivamente. El estado polarizado normal de menos de 90 milivoltios se neutraliza y el potencial de acción se va rápidamente en una dirección positiva. Esto sería la despolarización. Ahora tendremos lo que es la repolarización. Una 10 milésimas de segundo, después que la membrana se vuelve más permeable por los iones de sodio, los canales de sodio se cierran y se abren rápidamente los canales de potasio. Entonces, una rápida difusión de iones de potasio hacia el exterior restablece el potencial negativo normal de la membrana en reposo. Esto sería la repolarización. Ahora tendremos cuáles son los canales de sodio y de potasio con apertura de voltaje. El actor impredecible para la despolarización y la repolarización de la membrana del nervio durante el potencial de acción son los canales de sodio con apertura de voltaje. También los canales de potasio con apertura de voltaje tienen una importante función en la rapidez de la repolarización de la membrana. Ahora les estaré hablando un poco sobre lo que son los canales de sodio y los canales de potasio. Los canales de sodio van a poseer dos puertas, una puerta de activación y una puerta de inactivación. En la puerta de activación, cuando la membrana se hace menos negativa durante el estado de reposo, se eleva desde menos de 90 milivoltios hacia cero. Finalmente, esto alcanza un voltaje que por lo general situado entre menos 70 y menos 50 milivoltios provoca un cambio brusco en la conformación de la puerta, llevándolo a una posición abierta. En este momento esta recibe el nombre de activo, que los iones de sodio invadirán literalmente hacia el interior de la membrana, hasta 1500 y 5000 veces. Ahora tenemos que es la puerta de inactivación. Sin embargo, en el momento que cubre la puerta de activación, cierra también la puerta de inactivación. Se dice que el mismo cambio de conformación que cubre la puerta de activación es más rápido que el cambio que cubre la puerta de inactivación. Entonces los canales de sodio comienzan a cerrarse, ya que la puerta de inactiva se cierra más rápido, y los iones de sodio no invadirán hacia el interior. En este momento la membrana empieza a recuperar su estado de reposo, que es el reposo de repolarización. Ahora tendremos que son los canales de potasio. Estos canales van a poseer dos fases, durante el estado de reposo y hacia el final del potencial de acción. Durante el estado de reposo, las puertas de los canales de potasio estarán cerradas y los iones de potasio no invadirán hacia el exterior. Cuando el potencial de membrana se eleva desde menos de 90 milivoltios hacia cero, este provoca un cambio de conformación más lento en la puerta y permite una mayor difusión de potasio hacia el exterior a través del canal. Debido a la lentitud de apertura de los canales de potasio, se van a abrir en el mismo momento que los canales de sodio comienzan a cerrarse debido a la inactivación. Por lo tanto, la disminución de entrada de la célula de sodio y el mismo simultáneo aumento de potasio de salida a la misma se aceleran y hacen la despolarización de la membrana, combinándose para llegar rápidamente a una repolarización de potencial de membrana en un 10 milésimas de segundo adicionales. Ahora bien, tendremos que es la propagación del potencial de acción. Un potencial de acción obtenido en cualquier punto de una membrana excitable suele excitar a porciones adyacentes de la misma, dando lugar a la propagación del potencial de acción. Como por ejemplo, aquí tenemos cuatro imágenes.
En la primera imagen se muestra una fibra normal en reposo. En la segunda imagen se muestra una fibra que ha sido excitada en su porción media. Es decir, la porción media ha desarrollado bruscamente una permeabilidad al sodio. Estas flechas muestran circuitos locales, que son flujos de corriente entre las áreas despolarizadas, áreas adyacentes en reposo. Es decir, las cargas eléctricas positivas son transportadas por los iones que invaden hacia el interior de la membrana por varios milímetros en ambas direcciones hacia lo largo de la acción. Estas cargas eléctricas positivas se aumentan el voltaje para la iniciación del potencial de acción. En la figura C y en la D se muestra un potencial de acción más acelerado, o sea, más explotado, hasta llegar a la despolarización de la membrana. Ahora bien, tendremos que es la dirección. Una membrana no tiene una dirección como tal, ya que ellas se riegan por todos lados y a todas las fibras de la membrana hasta llegar a una despolarización. Tendremos el principio de todo o nada. La membrana, en cualquier punto de una membrana puede haber el principio de todo o nada, ya que puede viajar en absoluto si las condiciones son adecuadas, o no pueden viajar si las condiciones no son adecuadas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luzama Loreto, estudiante de segundo año, sección 6, integrante del grupo número 2. Me corresponde hablar sobre la transmisión neuromuscular y el potencial de acción de la fibra muscular. Anatomía y fisiología del músculo esquelético, miofibras y filamentos de actina y miosina. Cada fibra muscular contiene varios cientos a varios miles de miofibras. Las miofibras están formadas aproximadamente por 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina adyacentes entre sí, que son grandes moléculas proteicas polimerizadas responsables de la contracción muscular. Los filamentos gruesos son filamentos de miosina y los delgados son de actina. Ahora bien, tenemos lo que es el mecanismo general de la contracción muscular. El inicio y la ejecución de la contracción muscular se produce en las siguientes etapas secuenciales. 1. Un potencial de acción viaja a lo largo de las fibras motoras hasta sus terminales sobre las fibras musculares. 2. En cada terminal el nervio secreta una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora denominada acetilcolina. 3. La acetilcolina actúa sobre una zona de la membrana para abrir múltiples canales de cationes que son activados por la misma a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana. Ahora tenemos lo que es el mecanismo molecular de la contracción muscular. La contracción muscular se da por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. El mecanismo básico, su estado relajado del sarcómero arriba y su estado contraído abajo. En el estado relajado, los extremos de los filamentos de actina son activados por dos discos Z sucesivos, los cuales comienzan a superponerse entre sí. Tenemos lo que es la interacción de la miosina, filamento de actina e iones de calcio para producir la contracción muscular. Tenemos inhibición del filamento de actina por el complejo troponina-tropomicina. Un filamento de actina puro sin presencia del complejo troponina-tropomicina, pero en presencia de iones magnesio o ATP, se une instantánea e intensamente a la cabeza de las moléculas de miosina. Ahora tenemos lo que es la activación del filamento de actina por iones calcio. Un filamento de actina en presencia de iones calcio se inhibe el propio efecto inhibidor del complejo troponina-tropomicina. Tenemos interacción entre el filamento de actina activado y los puentes cruzados de miosina. La teoría de la cremallera, cuando los filamentos de actina son activados por iones calcio y los puentes cruzados de las cabezas de miosina son activadas, esto hace que de algún modo se produzca la contracción muscular. Tenemos ATP como fuente de energía para la contracción, fenómenos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina. Cuando se contrae un músculo se realiza un trabajo y es necesaria energía. Tenemos ahora lo que es la energética de la contracción muscular, que es la generación
de trabajo durante la contracción muscular. Cuando se contrae un músculo se realiza un trabajo y es necesaria energía. Esto quiere decir que cuando se contrae un músculo con una carga externa se transfiere energía desde el músculo hacia dicha carga para levantar un objeto a una mayor altura o para superar la resistencia al movimiento. Tenemos ahora lo que es tipo de la contracción del músculo esquelético, características de la contracción del músculo completo. Muchas de las características de la contracción muscular se pueden demostrar desencadenando espasmos musculares únicos o haciendo pasar estímulos eléctricos breves a través del propio músculo. Tenemos lo que es la contracción isométrica, que este tipo de contracción es cuando el músculo permanece estático, ni se alarga ni se acorta, pero se genera una tensión. Contracción isotómica, en este tipo de contracción el músculo permanece estático. En este tipo de contracción el músculo se acorta, pero la tensión del mismo permanece constante. Tenemos lo que es ahora la mecánica de la contracción del músculo esquelético. Tenemos unidad motora. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras musculares. El número de fibras inervadas depende del tipo de músculo. Todas las fibras musculares que son inervadas por una única fibra se conoce como unidad motora. Tenemos ahora lo que es la sumación espacial y temporal. Ocurre la sumación de ondas o sumación temporal cuando los estímulos que llegan en diferentes momentos a las fibras musculares producen contracciones cada vez más intensas. Estos estímulos son sucesivos antes de que ocurra la transmisión de fatiga, lo cual puede generar un fenómeno denominado tétanos. Ahora bien, tenemos lo que es la tetanización. La tetanización es la contracción repetida de un músculo a una frecuencia por encima de la frecuencia de la función tetánica, debido al nervio correspondiente o del mismo músculo, no permitiendo la relajación entre las diferentes contracciones. Tenemos ahora lo que es el tono del músculo esquelético. El tono del músculo esquelético es cuando los músculos están habitualmente en reposo y hay una cierta cantidad de tensión. Tenemos lo que es la fatiga muscular, que es la incapacidad de los procesos contractiles y metabólicos de seguir generando el mismo trabajo. Tenemos ahora lo que es la regulación nerviosa de la actividad muscular. Vías motoras son haces descendentes que se extienden desde el sistema nervioso central hasta las fibras musculares, transmitiendo un impulso para permitir el movimiento de los mismos, es decir, los músculos. Esto fue todo lo que me correspondió. Gracias.